permitir la corrupción. Vamos a acabar con la corrupción. Me canso ganso. Van a llegar todos los apoyos. Y así como estamos llegando a este acuerdo con el gobierno del estado, que logró que sea Michoacán el primer estado en que se inicie este programa de federalización. Hay otros estados que me están pidiendo lo mismo, pero les digo, hay un programa en Michoacán que es con el que vamos a iniciar. Entonces, primero Michoacán, por el bien de la educación en México. También quiero expresar que venimos al hospital porque queremos mejorar todo el sistema de salud pública, que se quedó muy rezagado. Se habló mucho de la mala calidad de la educación. Hubo pleitos, se polarizó, se le echó la culpa del atraso educativo a las maestras, a los maestros, para imponer la mal llamada reforma educativa. Todo porque este plan lo imponían desde el extranjero. Definían la agenda y los gobiernos dóciles, para no decir otra cosa, hacían caso y aplicaban una agenda que no tenía nada que ver con nuestra realidad. Entonces, impusieron las llamadas reformas estructurales. Eran recetas que enviaban desde el extranjero. Reforma fiscal, que no es más que aumentos de impuestos. Reforma laboral, que no fue más que quitar los derechos a los trabajadores. Reforma energética, que no fue más que apostar a la privatización del petróleo y de la industria eléctrica. Y lo mismo, reforma educativa, que no tenía más propósito, o lo que estaba en el fondo era alentar la privatización de la educación, con la idea de que estudiara el que tuviese para comprar la educación, para pagar colegiatura, como si la educación fuese una mercancía. Pusieron la educación al mercado. La educación para nosotros es un derecho del pueblo, no es un privilegio. Pero ellos tenían y sostienen otra manera de pensar. Eso es el conservadurismo, lo que ha existido todo el tiempo. Los que fueron realistas en la época de Morelos, que se opusieron a los cambios, los conservadores reaccionarios en la época de Juárez, que cuando estaban perdidos se atrevieron a ir al extranjero a traer a un príncipe, a Maximiliano y a la emperatriz Carlota, para que dominara México, y nos querían volver, regresar a ser una colonia de Europa, y nos invadió en ese entonces el ejército más poderoso del mundo, el ejército francés. Bueno, son los mismos también que defendieron el porfiriato, defendían la dictadura de Porfirio Díaz, que estuvo 34 años en el gobierno y entregó los bienes del pueblo y de la nación a particulares y a extranjeros. El petróleo, los ferrocarriles, las minas, las tierras. Son los mismos conservadores de siempre. Ahora
con estas llamadas reformas estructurales. Por eso yo digo, y hasta escribí un libro sobre este tema, en el cual sostengo que neoliberalismo en México es neoporfirismo. Lo que aplicaron fue lo que ya se había impuesto en la época de Porfirio Díaz. Y en ese entonces, por esa opresión, por esas injusticias, se llevó al pueblo a una confrontación armada para que se liberara el pueblo de México. Ahora nosotros, debemos de agradecerlo, somos afortunados, tenemos la dicha enorme de que estamos llevando a cabo esta cuarta transformación de la vida pública del país sin violencia, de manera pacífica. Eso es algo extraordinario. Entonces, se ocuparon en afectar la educación. El año pasado todavía se gastaron como 2,000 millones de pesos solo en publicidad para tratar de imponer la mal llamada reforma educativa. Pues, ¿qué hicimos? Ya se canceló la mal llamada reforma educativa. Eso ya no existe. Y ahora estamos buscando un acuerdo con padres de familia, con maestros, con autoridades para llevar a cabo una auténtica reforma de la educación y mejorar la calidad de la enseñanza. Parte de eso es este acuerdo por la educación en Michoacán y otros programas, porque también queremos mejorar las instalaciones educativas que están en el abandono. Las escuelas se están cayendo, no tienen mantenimiento. Pero vamos ya a actuar también de otra forma. Ya no vamos a rehabilitar las escuelas, a crear aulas nuevas, pasando el presupuesto por todas las instancias del gobierno, porque no llega así el dinero, se queda en el camino. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convocar al pueblo a que nos ayude. La democracia es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. No es nada más la responsabilidad del presidente, del gobernador, de los servidores públicos. Es asunto de todos. Yo estoy convocando a que me ayuden a empujar el elefante, porque recibí un elefante grande, echado, reumático y mañoso. Lo estoy poniendo de pie y empiezo a empujarlo, pero necesito del apoyo de todos. ¿Me van a ayudar a empujar el elefante? Sí. Eso es. Y por eso vamos a llevar a cabo este programa. ¿En qué va a consistir? En que en cada sociedad de padres de familia, de cada escuela, su presupuesto al año. Hay 170,000 escuelas en México. Le va a llegar el cheque desde la tesorería de la Federación al comité de padres de familia para el mantenimiento de la escuela. Y en asamblea, los padres de familia y el comité tienen que resolver en qué van a aplicar ese presupuesto. Si es para mejorar los techos, impermeabilizar los techos, para pintar la escuela, para hacer un aula. Ahí andan los burócratas corruptos diciendo que cómo la gente no tiene capacidad técnica, no saben hacer un aula, como si fuese mucha ciencia hacer un aula. En los pueblos hay ingenieros, hay maestros albañiles y sobre todo en los pueblos hay mucha honradez, mucha honestidad. ¿Saben dónde está el problema? Arriba. La corrupción no se da de Huetamo para arriba. La corrupción se da de arriba para abajo.
Por eso estamos limpiando el gobierno de corrupción, como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. Y nos vamos a apoyar en los valores que tenemos en los pueblos, en donde hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, que eso es lo que nos ha salvado. Las culturas de México son lo que nos ha salvado de todas las calamidades, de epidemias, de inundaciones, de temblores, de malos gobiernos, de corrupción. Siempre la cultura de nuestro pueblo, y que se entienda bien, no es lo mismo educación que cultura. Educación es lo que se aprende, la cultura viene de lejos, es lo más importante que tenemos en México. Ya quisieran en otros países tener la cultura que tenemos en México, en nuestro querido México. Por eso tengo mucha fe de que vamos a sacar adelante al país. Tenemos recursos naturales, tenemos un pueblo por la cultura, con vocación de trabajo. ¿Qué nos habían hecho creer? De que el pueblo de México era un pueblo flojo y que si había pobreza era porque la gente no trabajaba. ¡Falso! Ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes, los que por necesidad se tuvieron que ir a buscarse la vida del otro lado de la frontera. ¿Saben que están enviando 35,000 millones de dólares a sus familiares? Esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Gracias a ellos